Buenos días. 18 de septiembre del año 2020. Ya estamos iniciando una nueva sesión de clases. Agradeciendo siempre al Todopoderoso de estar presente con ustedes y, como siempre, a pesar de todas estas cosas que ha habido de la pandemia, me ha permitido seguir junto a ustedes todo este año. Y aún así seguiré pidiéndole y agradeciéndole porque estamos aquí juntos. Estamos juntos, seguimos trabajando. Bien, chicos, sin mucho más preámbulo, voy directamente al punto. Ya estamos tocando otro tema importante. Ya habíamos hablado sobre los recursos naturales, sobre los residuos, sobre el reciclaje de residuos. Y ahora vamos a tocar otro tema importante que viene a ser la contaminación sin fronteras. Bien, contaminación sin fronteras. ¿Qué cosa viene a ser la contaminación? ¿Qué significa contaminar? Ensuciar, ¿ya? Manchar. Y la contaminación, cuando dice sin fronteras, quiere decir que la contaminación hoy en día, en la actualidad, no tiene límites. La contaminación no tiene límites. El ser humano se ha encargado de extenderlo. No importa las consecuencias que traigan. No importa lo que pueda ocasionar en un futuro. La contaminación ha traspasado todas las fronteras en el mundo. No solamente hablamos en este suelo, no hablamos solamente del suelo, sino hablamos del mar, que es la mayor parte que ocupa el planeta, es mar, océanos. Está llegando a contaminar los océanos. El suelo de acá ya está contaminado. Y no solamente eso, ha llegado hasta la atmósfera, traspasar la capa de ozono, hasta el espacio, donde se encuentra ya la última capa de la atmósfera, donde se encuentran los satélites. Hay basura cósmica, ha llegado a estar en el cosmos. O sea, la contaminación, si al hombre ya no le interesa nada, el ser humano lo que ha hecho es contaminar y punto, y seguir contaminando. No interesa las consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Money, cash, por enriquecerse, solamente por pensar. Y no le ha importado en otras alternativas del uso y consumo de energía que no contamine. No, le importa un pito, le importa solamente su dinero y que esas transnacionales, esos grupos de poder, esas cofradías de poder se conserven hasta la fecha. Bien, el planeta ya nos está pasando factura, pero aún así el hombre no aprende, el ser humano no aprende. Han habido pestes, desastres, terremotos, desastres catastróficos, pero el hombre no aprende. Ahí están, ahí siguen. Pero en fin, algún día la ciencia acabará. Entonces, la contaminación sin fronteras ha traído problemas ambientales, ¿ya? Los efectos, ya les expliqué, de distintas envergaduras. La contaminación ya ha traspasado todos los límites a nivel mundial y más allá del mundo. Que si fuéramos otro planeta a vivir y existieran las mismas condiciones de vida, también la contaminamos y lo destruimos. Así de simple. Felizmente no podemos llegar a otro planeta. Y ni lo vamos a hacer. Aquí nos vamos a quedar. Así que vengan a decir que en Marte puede haber posibilidades. Que se vaya loco que quiera ir. Bien, entonces ya les hablé un poco de contaminación sin fronteras. No hay límites para contaminar, no hay límites para ensuciar, no hay límites. Porque ¿dónde está la primera contaminación? Acá y aquí. Tienen la mente, el alma, el corazón sucio, manchado, contaminado por la corrupción. La corrupción contamina. Y corrompen científicos para decir, no,
tú tienes que decir que el petróleo y los hidrocarburos no están contaminando, es otra cosa. Entonces, compran opiniones científicas, organizaciones mundiales, ONGs, que salgan a mentir a la opinión, ¿no?, en los medios de comunicación para que engañen a la opinión pública, ¿no?, para que engañen a los pobres incautos que miran la tele. Ah, tiene razón. No crean todo lo que digan los científicos. Bien, primero vamos a empezar por un problema que está pasando hace tiempo, pero que no lo saben muchos: la lluvia ácida. ¿Qué viene a ser la lluvia ácida? ¿De qué resulta la lluvia ácida? La lluvia ácida resulta de efectos naturales, erupciones volcánicas, ¿no? Las erupciones volcánicas, los gases que emanan son óxido de azufre, nitrógeno. Eso, al mezclarse con el vapor de agua, que es el H2O, forman ácidos, moléculas de ácido. Pero no solamente son las erupciones volcánicas, ¿eh? No hay que echarle la culpa a ellos, nada más. Ellos en un mínimo porcentaje, pero en mayor porcentaje lo está haciendo la industria metalúrgica y la quema de combustibles fósiles. La industria metalúrgica, o sea, las industrias donde fabrican metales de distintos, metales: hierro, cobre, oro, plata, está ocasionando estas lluvias ácidas. ¿Por qué? Porque cuando hacen la queman, derriten estos metales para alearlos con otros, para mezclarlos, echan una especie de, aplican calor y otros elementos químicos. Por ejemplo, para fundir metales, aplican bastante calor y otro tipo de químicos para fundir el metal, y ese humo sale por las chimeneas, sale hacia la atmósfera, ¿ya? Entonces, estos compuestos se mantienen en la atmósfera, donde se combinan, ya les he dicho, con el vapor de agua, ¿no? Y si combinas oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no?, el oxígeno, el azufre con el hidrógeno, se forma el ácido sulfúrico. Si el nitrógeno, el ácido nítrico, el nitrógeno que emanan al mezclarse con agua, forma ácido nítrico. El azufre forma ácido sulfúrico. Entonces esas sustancias son corrosivas. Se mezclan con las nubes en la atmósfera, cae la lluvia, creen que es agua pura, ¿no? Contiene ácido. Malogra los sembríos, las plantas, malogra las casas, ¿no? A todo lo que está ahí, lo malogra. Por eso se le llama lluvia ácida. No que te cae ácido y te derrite, no. Es en menor proporción, pero ¿qué va? A ver, tiende tu ropa. Vives por ahí, tiendes tu ropa, llueve, normal. Al rato vas a ver gotas blancas, o no, tu ropa toda desteñida con gotas, porque por la lluvia ácida, pues. O las plantas nomás, cuando reciben ese tipo de lluvia, se ven que las plantas se están muriendo, se están secando, por la lluvia ácida. El suelo se va degradando por la lluvia ácida. Eso es lo que está provocando, pues. ¿Qué? La quema de combustibles fósiles. Cuando dice quema de combustibles fósiles, se refiere el humo que emanan los aviones, los buques, los carros, las motos, todo el parque automotor, como ha crecido inmenso. Hay ciudades que de cada 10, 7 tienen un vehículo propio, ya sea moto o sea carro. Entonces la industria automotor ha crecido tanto que todo el mundo quiere tener su movilidad. Entonces, ¿eso qué está generando? Emanación de humo. Vayan a China, todo el mundo tiene moto, tiene carro, porque los productos son baratos. Y eso está contaminando la atmósfera. Hace mucho tiempo se ha inventado el carro a base de agua. Hace mucho tiempo se inventó el carro eléctrico, a baterías. Hace mucho tiempo se inventó el carro, los automóviles o vehículos a base de que funcionen con paneles solares, que son recargables. Pero ¿por qué no se pusieron a la venta? ¿Por qué no salieron?
que salía a base de agua, tanto de agua dulce como salada. ¿Por qué? Porque chocaban contra los intereses de las empresas petroleras y a ellos no les convenía. Oye, si el que menos se compra su carro a base de agua y el agua abunda en todo el mundo, a base de, ¿cómo se llama? Como les dije, de corriente, a base de panel solar, donde hace sol, no hay problema. Entonces esas empresas iban a la quiebra, iban a quebrar. ¿Para eso qué hicieron? Boicotearon esos inventos, esos descubrimientos, o se apropiaron de ellos para que ellos sigan vendiendo el petróleo. Así de simple. Así es, así siempre ha sido. Que los medios de comunicación callen, dinero, cállese la boca, ustedes no hablen nada. Si son ellos los que manejan a los medios de comunicación, a los que manejan a los presidentes. Es una cofradía, un grupo pequeño, una élite, ¿cómo puede manejar? Los Rockefeller, toda una élite de poderosos. No quiero decir quiénes son. Ahora viene la desertificación. Ahora, ¿qué cosa es desertificación? ¿A qué conocemos nosotros como desertificación? Es la degradación del suelo, perdiendo la capacidad de conservar la vegetación. Desertificación viene de desierto, pues. La tala de bosques, la extracción ilegal de oro, la extracción de petróleo, los incendios forestales, todo eso ha causado desertificación. Áreas que eran verdes, donde había abundante vegetación y animales, ahora son desiertos. ¿Y usted cree que en un desierto va a llover? ¿Tú crees que en un desierto va a haber biodiversidad de seres, de seres vivos? No. Entonces, se degrada el suelo, se pierde la capacidad de que puedan crecer árboles. ¿Por qué? Porque ya contaminaron ese suelo ya está contaminado. Entonces, ya no se conserva la vegetación. Al no conservarse la vegetación, pues se pierde la biodiversidad. Sobre todo en los climas que son áridos. ¿Qué es un clima árido? Es un clima desértico, donde hace calor, pura tierra, suelos infértiles. O también hay climas semiáridos. El suelo pierde su fertilidad. Ya no puede crecer nada ahí. Y yo sé que hay desertificación por factores climáticos. Por ejemplo, cuando hay sequías. Las sequías, ¿qué cosa? En épocas de sequía, no llueve, se seca la hierba, se secan las lagunas, los ríos, los animales se mueren. Ese es un factor climático. ¿Pero quién lo ocasiona? Ahora lo está ocasionando ¿quién? El calentamiento global. ¿Y quién es el causante del calentamiento global? El hombre, el ser humano. Entonces, ese es un proceso. ¿Ya? Principalmente está causándose por eso. Le están echando la culpa al clima. Pero quien generó esto fue el hombre. ¿Ya? Ahora, de momento vienen precipitaciones, o sea, lluvias torrenciales de momento a otro, de sorpresa, que inundan, destruyen y arrasan con todo. Eso también causa desertificación. Pero dime, esas lluvias de momento torrenciales que causan desastre, ¿por qué es? ¿No es también por causa del calentamiento global ese fenómeno natural? ¿Y quién intervino? También intervino el hombre. ¿Ya? Entonces, eso es por el exceso de las actividades que está ocasionando el ser humano. ¿Ya? La deforestación, la erosión, la extracción mineral, el exceso de riego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿qué hacer para poder reducir la desertificación, para detener? Acá todos tenemos que participar. Por ejemplo, si tienes tu ganado, no vas a pastorear en la misma pampa tu mismo ganado todos los días. Ya pastoreaste ahí, ya comiste, me voy a otro lugar para esperar que crezcan más pasto. Porque lo que pisan más lo que comen, si todos los días le das, ya no hay pasto, entonces ya no vuelve a crecer, empobreces el suelo. O sea, hay que cambiar el sobrepastoreo, reducir el sobrepastoreo, ¿ya? A las personas que tienen su ganado. Ahora,
La deforestación de la misma forma, sacar leyes, el gobierno debe sacar leyes que impidan la deforestación, la depredación de los árboles, la tala ilegal, la minería ilegal, que también produce tala. Entonces tiene que haber unas leyes aquí en el gobierno, en el Congreso, que poco le interesa. Ahorita mismo están viendo el debate de cómo sacar al presidente de la República, como si eso solucionara los problemas que tenemos en el medio ambiente. Claro, merece que lo saquen, pero no es prioridad. Ese es otro tema, pero tenemos cosas importantes que tenemos que hacer aquí en nuestro país. Proteger la vegetación. Árboles que demoran años en crecer, en un 2x3 los tumban al suelo. Tienen que promover, tenemos que crear conciencia. Nosotros mismos, ¿no? A veces digo, ¿para qué esperar al gobierno? Nosotros tenemos que tomar conciencia y cuidar lo que tenemos. Cuidar lo que tenemos. No permitir que los alcaldes, los gobernadores, con el afán del progreso, dice que el progreso, tumben parques naturales, donde los niños, las personas salen a disfrutar un poco de áreas verdes, ¿no? Disfrutando el aire puro. No, ahí van a hacer pista. Ahí vamos a construir otra cosa, puro cemento. Destruir parques naturales y ponerlo todo de cemento. ¿Por qué? Porque cada vez que hacen obras roban también, pues. Tumbar los árboles que están años ahí, dando ambiente, desintoxicando tanto humo de la ciudad, tumbarlos, sacarlos, poner veredas. ¿Se dan cuenta lo que hacen nuestras autoridades? Y nosotros tenemos la culpa por elegir a esas autoridades corruptas. Tú, tu papá, tu mamá. Ahí viene el problema de la desertificación, pues. Ahora bien, pasamos a lo que es la pérdida de la biodiversidad. Entonces, ya les dije, para evitar la desertificación, reducir el sobrepastoreo, reducir la deforestación, otras prácticas que destruyen los bosques, proteger la vegetación nativa, ¿ya? Promover programas de reforestación. Lo mismo también con las lluvias ácidas. Hay que emitir una ley para que estas empresas, estas industrias no emanen tanto gas, o estar en lugares lejos donde no puedan contaminar, ¿no? Lejos de la ciudad, porque ahora están cerquita. Cerros Arequipa nomás está aquí nomás está Cerros Arequipa. Eso es una empresa metalúrgica donde compran chatarra y la funden y todo ese humo, ¿se dan cuenta? O cambiar, no sé, tienen que ver la manera de cómo de contaminar lo menos posible. Ahora nos vamos a lo que es la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué cosa es la pérdida de la biodiversidad? Es la extinción de la flora, que hablamos de las plantas, y la extinción de la fauna. Entonces, tenemos en el Perú una gran variedad de flora y fauna, diferentes tipos de forma de vida que han existido en la Tierra y que aún todavía existen algunos, ¿no? Entonces, a eso se llama biodiversidad. Entonces, la biodiversidad se divide en 3 niveles, ¿ya? La biodiversidad genética, ¿ya? Dentro de las especies, la diversidad de especies propiamente dicho, y la diversidad de ecosistemas. ¿Correcto? Genética, de especies y de ecosistemas. Entonces, ¿qué pasa con estos 3 tipos, estos 3 niveles de biodiversidad? Está declinando, está yendo así. Se está yendo en picada. Se está yendo en picada. En los 3 niveles. Y en todas partes del mundo. Se está yendo en picada. ¿Ya? Entonces, ¿qué se necesita? Conservarla. ¿Ya? Conservarlo. La conservación biológica. Hay ONGs, hay organizaciones no gubernamentales. Greenpeace es uno de ellos, que están en contra de este tipo de problemas, luchan, pelean
contra la deforestación. ¿No? Bueno, Greenpeace, no sé qué organización es, pero ellos están a favor de la biodiversidad, ¿ya? Entonces, enfrentan a estos declives. Entonces, proponen nuevos proyectos, la manera de cómo conservar y de preservar la biodiversidad para beneficiar a las poblaciones no solamente de animales, sino humanas también. Tratan de alentar a las personas a valorar lo que tienen, a usar lo necesario. O sea, les enseñan a lo que es el recurso, el desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Yo me voy de cacería, somos un grupo de nativos, nos vamos de cacería, vamos a matar, a buscar carne para nuestro consumo, ¿no? Porque nosotros vivimos de la caza, de la pesca. Caso a los grandes y a los pequeños los dejo vivir para que puedan crecer. Pero si voy de cacería y chapo todo, hembra, macho, cría y todo, ¿qué dejo para futuro? Nada, lo estoy depredando. ¿Y qué quedan para mis hijos cuando ellos quieran también ir de cacería? ¿Qué queda para mis nietos? Comienzo a talar árboles. ¡Ey, un momentito! Siembra, pues. ¿Se dan cuenta? Siembra. Ahora bien, un momentito. Mi batería se me va. Disculpen. Se me va mi batería y necesito activarla. A ver. Un momentito. Ay, Dios. Que se pone en un plan esto de la batería. Tirín. Ahora el tirín. Ahora yo no sé cómo ponerlo de pie. Ya que si mi batería se me baja, va a tener problemas. A ver, ya. Entonces, ¿qué pasa? Hay que conservar la biodiversidad. Tenemos que conservar la biodiversidad sostenible, como les estaba diciendo. Aprendamos a conservar lo que tenemos. Tumbas un árbol, planta otro. ¿Ya? No tales, aprende. No vas a tumbarte un árbol de aguaje por sacar el racimo y hasta que crezca otro, trepa, corta el racimo y el árbol sigue vivo y sigue brotando. ¿O acaso nosotros, eso ocurría en las zonas nativas? Los nativos tumbaban el árbol, pues como había bastante, tumbaban que se fueron desapareciendo y tenían que caminar más al fondo porque ya no había. Hasta que les enseñaron a trepar árbol, tumbar, sacar el racimo y el árbol, la palmera seguía produciendo. Imagínense ese criterio que tenían. Y ellos mismos fueron perjudicándose. Bien. El último, la disminución de la capa de ozono. ¿Quiénes son los causantes o responsables de la disminución? Son los clorofluorcarbonos, CFC. El aire, esto de aquí trae como consecuencia de los aires acondicionados y el aerosol. La capa de ozono es una capa que se encuentra, obviamente, es un gas compuesto de oxígeno, o sea, son tres átomos de oxígeno conforman la capa de ozono, ¿ya? Esta capa se encuentra en la estratosfera, ya que es arriba ya, terminando, la estratosfera. Es importante ¿por qué? Porque esta capa evita que gran parte de la radiación solar, o sea, los rayos ultravioletas, ¿no? Lleguen a la Tierra. Esos rayos ultravioleta, los UV, que desprende el Sol, llegan al planeta y esta capa impide que esos rayos pasen. En sí, esa capa de ozono retiene el 90%, porque esos rayos ultravioleta viajan a gran velocidad y traspasan.
Pero gracias a la capa de ozono los detiene. Porque si esos rayos ultravioleta chocaran con nuestra piel, nos produce cáncer a la piel. Personas que están normales, de momento les salen pecas lunares, no lunares de carne, y no saben que su piel, estas radiaciones ultravioleta, están formando células cancerígenas en su piel. Cuando vayan a la playa, échense bloqueador, buen bloqueador, porque hoy en día la capa de ozono tiene una perforación, tiene un forado grandazo del tamaño de la Antártida, de todo el continente antártico, lo que ha hecho que la Antártida se reduzca en tamaño y el Ártico también se reduzca en tamaño por el calor, por las rayos ultravioletas. O sea, el calor está pasando, entonces ha provocado cáncer a la piel y otro tipo de enfermedades entre los animales, mutaciones, ¿ya? Entonces, antes de que empiece en la segunda mitad del siglo XX, se detectó que la capa de ozono estaba disminuyendo, el espesor estaba disminuyendo. Entonces, sobre todo en los polos, como ya les dije, ¿no? Y entonces fueron preguntándose, ¿qué cosa es lo que está debilitando la capa de ozono? ¿El humo de los carros? Sí. Pero lo peor ha sido el clorofluorcarbono. Aerosoles. Sale rico, fresquecito, ¿no? El aerosol. De todo tipo. Ese aerosol contiene clorofluorcarbono, va a la atmósfera y lo perfora 3 veces más. Es 3 veces más potente perforando la capa de ozono que el dióxido de carbono. Los aires acondicionados que ahora están de moda en los sitios donde hace bastante calor. Tú entras a un banco, a una tienda ahora, tú entras y tiene arriba como un refrigerante, ¿no? ¡Ah, qué rico! Te paras ahí. Eso también perfora la capa de ozono, pero no les importa, po. Ya se cambiaron los ventiladores por capa de ozono, por los aires acondicionados. Antes era ventilador, ahora no, ventilador consume mucha corriente, dicen. Como si esto no consumiera corriente también. Consume, pero prefieren usar eso, que está destruyendo la capa de ozono, mientras que el ventilador no destruye la capa de ozono. Es mejor un ventilador, porque estos aires acondicionados transforman el aire. Tanto cuando hace frío, sube la temperatura, y cuando hace calor, baja la temperatura. Y lo puedes controlar a control remoto. Entonces, eso está destruyendo más la capa de ozono. Más los refrigeradores, abren el refrigerador, cierran el refrigerador, abren la congeladora, cierran la congeladora. También eso está malogrando la capa de ozono. Hay que tener mucho cuidado a proteger nuestra atmósfera. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga, chicos. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao.